Muy bien, mis hermanos, después de orar, como les decía, debemos de leer las guías de clase. Cuando usted entra a la plataforma, en la guía de clase, hay una síntesis de toda la sesión del día. Así que, por favor, entre en la plataforma, busque la guía de clase, descárguelas, téngalas y léalas, porque van a ser de mucha utilidad por si en algún momento usted no entendió algo. Las clases también están siendo grabadas, cosa que usted, hermano, posteriormente puede entrar y ver las clases nuevamente. El material de la clase 1 ya está también en el link que dice clase 1. Ahí está la clase de la semana pasada, está su material. Recuerde que usted va a tener un examen parcial y creo que la clase de hoy también ya la puse en el link que dice clase 2. Así que, mis amados hermanos, vamos a ir avanzando en esto de lo que es historia de la iglesia 1, una materia interesante, y como dijimos la semana pasada, la historia de la iglesia es importante para afirmar nuestra fe. Necesitamos, hermanos, conocer la historia de la iglesia para afirmar nuestra fe. Sin ella es imposible que nosotros afirmemos nuestra fe. Es algo similar como, en mi caso, ser panameño y no conocer la historia de mi país. Bueno, hermanos, nosotros no podemos ser cristianos y no conocer la historia del cristianismo. Así que cuando no conocemos la historia del cristianismo, no tenemos raíces. Estamos como vacíos, como que no tenemos nada, no sabemos en dónde estamos parados, no sabemos a dónde vamos. Conocer la historia de la iglesia es una bendición porque nos va a ayudar también a afirmar nuestra fe, como dije hace un momento. Mis amados hermanos, para hoy había una lectura. Me gustaría, mis hermanos, que alguien me dijera algo de lo que leyó, la lectura que les tocó hacer. Hermanos, ¿qué se les quedó de la lectura? ¿Qué vieron? ¿Qué notaron en esa lectura? Por favor, mis hermanos, háganme al menos un comentario de la lectura que les tocó hoy, por favor. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario, mis amados hermanos, que quiera decirnos algo acerca de la lectura? Bueno, pastor, según en lo que es la lectura, se le mandó las investigaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que además de encontrar los versículos claves, hubo también un trasfondo de que el Señor en el tiempo antiguo, vámonos así, la manifestación que él hacía presencial con algunos hombres, ahora la hace a través del Espíritu de Dios. Y bueno, en el día uno se pone a pensar, el hombre que no recepte esa bendición, digamos así, o el hombre que no conozca de Dios, sabemos que una persona vacía que no va a sentir al Espíritu de Dios. Y me pongo a pensar entre los cristianos que han sentido y se han apartado, más eso se me vino fue más a la mente en pensar de que en la Biblia Dios nos enseña muchas cosas. Y el hombre que ya leyó y bueno, ese trasfondo lo puse yo a pensar, sacándolo yo mismo, pensándolo ya en estos días de trabajo. Y bueno, se vino muchas cosas al pensamiento. Creo que más se vino personal en uno mismo, de que Dios me puse también a meditar, ¿no? Porque ya estaba leyendo, iba a abrir la Biblia y veo también a Felipe, el etíope, ¿no? De cómo Dios se manifiesta para enviar a otros también a enseñar su palabra, a referirse en lo que significa la salvación. Es lo que le puedo se me aporte aquí en la clase, pastor. Muy bien, hermano Rolando, muchas gracias. ¿Alguien más, hermano, dentro de la lectura que nos tocaba hoy? ¿Alguien puede decirnos algo de la lectura? De la lectura del libro La historia del cristianismo. El libro está ahí en la plataforma, se los puse.
leer la página 9 y 10. El tema era el cristianismo y la historia. Alguien, mis amados hermanos, que hizo la lectura, podía decirnos algo acerca de lo que pudo percibir acerca del cristianismo y la historia. Aparte del hermano Rolando, bueno, el hermano Rolando relacionó también lo que era la tarea. Relacionó también la tarea junta, porque la tarea de hoy tenía que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? La tarea de hoy era las obras del Espíritu Santo, o sea, había que basarse en el libro de Hechos, mencionando 5 situaciones donde el Espíritu Santo intervino. Esa era la tarea de hoy, porque como pueden ver, nuestra clase de hoy es la Iglesia Apostólica, que es el primer periodo de la Iglesia cristiana. La semana pasada vimos una introducción a la historia de la Iglesia, y en esa introducción nosotros pudimos ver cómo estaba el ambiente religioso, el ambiente político, antes de que la Iglesia fuese fundada, y de hecho antes de que el Mesías apareciera y fundara su Iglesia. La semana pasada nosotros pudimos entender que cuando el cristianismo aparece como religión, el día de Pentecostés aparece en un mundo que ya tenía sus propias culturas, sus propias ideas filosóficas, ya tenía sus propias religiones, tenía sus tendencias, y la iglesia nace en ese contexto, y en ese contexto la iglesia comienza a abrirse paso. Entonces, por eso vimos que los primeros perseguidores de la iglesia son los fariseos, son los grupos religiosos, y también pudimos ver en la clase de la semana pasada cómo la tendencia de estos grupos religiosos viene desde la época del Imperio griego. No fue algo que surgió porque el Mesías estaba aquí en la tierra, sino que todo esto tenía un antecedente. Entonces, ya después de haber visto la introducción, también nosotros pudimos ver la semana pasada que la iglesia ha pasado por 7 periodos. 7 periodos. Y el primer periodo es el que estamos viendo aquí, que es el periodo de la iglesia apostólica. Y en estos periodos de la iglesia apostólica hay, hermanos, 3 asuntos importantes. El periodo de la iglesia apostólica, vamos a verlo desde los comienzos hasta la edad sombría. O sea, estamos en la unidad 1 y el tema comenzó la semana pasada, desde el comienzo. O sea, vimos una introducción y vamos a ver hasta la edad sombría. La edad sombría tiene que ver hasta el momento donde el apóstol Juan muere y ya no tenemos más registros bíblicos, sino solamente los anales de la historia. El primer periodo de la iglesia, que es la apostólica, se divide en 4 periodos, que son los 4 periodos que vamos a ver hoy. Y según Apocalipsis, la semana pasada también dijimos que las 7 iglesias del Apocalipsis representan una línea de tiempo donde están, hermanos, los 7 periodos de la iglesia reflejados. Tiene que ver esto, toda esta línea de tiempo tiene que ver con una interpretación en el momento, pero también una interpretación histórica, puesto que Apocalipsis es un libro escatológico. Entonces, esa parte de las 7 iglesias tiene que ver con la iglesia desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, escatológicamente hablando. La iglesia apostólica está reflejada en la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que perdió su primer amor. Entonces es interesante que cuando hablamos de Pentecostés, como la tarea que ustedes hicieron, donde vieron 5 situaciones donde el Espíritu Santo intervino, es interesante ver, mis amados hermanos, una iglesia que empieza con el fervor pentecostal, con mucho fuego, como decimos nosotros, con mucha pasión, con muchas señales. Sin embargo, ya en la edad sombría, esa iglesia pentecostal que empezó con el fervor pentecostal, con las señales, con el avivamiento, había perdido su primer amor. Interesante, lo que quiere decir que ese fervor pentecostal no siempre persistió. No siempre persistió. Entonces vamos a ver en esta clase los 4 periodos de lo que fue la iglesia apostólica, y comienza aquí. Comienza con la iglesia pentecostal, que va desde la ascensión de Cristo en el año 30 hasta la muerte de Esteban
en el año 35 después de Cristo. Este es el periodo, este es el primer periodo en el que se divide la iglesia apostólica, y ese periodo se conoce como la iglesia pentecostal. En esa iglesia pentecostal podemos ver asuntos importantes, como por ejemplo está el propósito de la experiencia pentecostal. Es un tema que quizás, si abordaríamos el tema del propósito de la experiencia pentecostal, quizás, hermanos, no terminaríamos hoy, porque tendríamos tantas opiniones de por qué el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés. Podemos ver que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21, los apóstoles de Jesús reciben al Espíritu Santo, y el día de Pentecostés hay una manifestación que en el griego se conoce como el pleró, donde el Espíritu Santo se manifestó de adentro hacia afuera en los cristianos. Y el pleró, la experiencia pentecostal, que se traduce en Reina Valera como la llenura del Espíritu Santo, ese pleró dice que ellos fueron investidos con un propósito. Los apóstoles de Jesús, los 120 que estaban ahí, fueron investidos con un propósito. El Espíritu Santo los invistió de poder para que ellos fueran testigos de Cristo en el mundo, para que ellos predicaran la palabra. Los invistió para una vida santa. Fueron investidos en su entendimiento. Ellos tenían que entender que la iglesia, que el reino de Dios no era un reino político, sino más bien era un reino espiritual. Y el Espíritu Santo vino con ese propósito, con ese objetivo. Más adelante podemos ver que ellos reciben otras llenuras en otras situaciones donde están en persecución. Entonces podemos ver también allí los primeros grupos, que podemos mencionarlos como los primeros 3,000 que se convirtieron, que se convierten después de esa predicación pentecostal. Hay un grupo que se convierte, y ese grupo se convierte entonces, esos 3,000 que se convierten el día de Pentecostés, se convierten en los primeros miembros, en las primicias de la iglesia. Estas personas están juntas, son la nueva congregación, y esta iglesia es liderada por algo que sobresale, que es el liderazgo de Pedro. Pedro ya en la iglesia pentecostal se ve como el hombre que va adelante, el hombre que habla, aunque a su lado está Juan, está Jacobo, pero Pedro es el que siempre lleva la batuta en esta iglesia pentecostal. Es el hombre que habla, es el hombre que defiende, que sale adelante, el más osado, el que predica, el hombre que es usado en señales, los otros también, pero ahí el personaje sobresaliente es el apóstol Pedro en esta iglesia pentecostal. Y en esa iglesia pentecostal también hay un sistema de enseñanzas. Hermano, ¿se ha preguntado usted con qué la iglesia del primer siglo se documentaba? Solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se forma en el siglo II, cuando la iglesia, cuando ya estos apóstoles no existían. Se forma lo que es el canon del Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver de la próxima semana. Hay un sistema de enseñanza que ellos mencionan ahí que se llama la Didache. Hay otro manuscrito que se llama la Doctrina de los Apóstoles, con la cual ellos se documentan, aparte del Antiguo Testamento. Hay otra tradición oral que circulaba en aquel tiempo, que se conoce como la Epafra o la Éfrata, algo así, que se llamaba los dichos de Jesús. Los dichos de Jesús, los hechos de Jesús. Y eso fue más bien una tradición oral que circuló de generación en generación. Vemos en el libro de Hechos al apóstol Pablo diciendo que así enseñó nuestro Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir, lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que esa enseñanza que Pablo dice que enseñó Jesús
que no está registrada en la Biblia, era parte de una tradición oral que circulaba. Esta iglesia también obtuvo un sistema económico que en la Biblia se conoce como todas las cosas en común. Yo sé que todo eso lo hemos leído, todas las cosas en común. Un sistema, hermano, que fue un sistema voluntario. No fue un sistema doctrinal. No fue algo que Dios mandó a hacer. No fue algo impositivo, donde los discípulos vendían todas sus propiedades y ponían todo a los pies de los apóstoles y ninguno tenía necesidad, porque dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Fue un sistema voluntario, pero sin embargo, mis hermanos, fue un sistema que llevó a la iglesia al fracaso económico, porque ya cuando leemos la primera carta a los Corintios, vemos al apóstol Pablo recogiendo una ofrenda para los santos de Jerusalén, lo que quiere decir que este sistema fracasó dentro de la iglesia. Pero atención, fue un sistema voluntario, no fue un sistema que impuso el Espíritu Santo, ni fue la guía del Espíritu Santo, fue un sistema voluntario de estas personas. Y también tenemos que mencionar en este periodo el error de la iglesia pentecostal. ¿Cuál fue el error de la iglesia pentecostal, de la iglesia por lo menos de los 6 primeros años? El error de esta iglesia fue encerrarse solamente en Jerusalén y destinar la predicación solamente para Jerusalén, cuando la predicación, mis amados hermanos, no era exclusivamente de Jerusalén, ni de un grupo en especial. La predicación, mis hermanos, era para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, siguiendo por Judea y siguiendo por Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue la orden del Señor. Sin embargo, el error de la iglesia pentecostal fue encerrarse solamente en Jerusalén y destinar el ministerio solamente a Jerusalén hasta que ocurre una persecución. Y ellos son, entonces, mis amados hermanos, esparcidos fuera del territorio de Jerusalén. Pero al principio, en esta iglesia pentecostal, este fue su error. Una iglesia, hermanos, que hasta el momento todo bien, su sistema de doctrina, la experiencia pentecostal, una iglesia que soportó persecuciones, que la enfrentó con el poder del Espíritu Santo, con un buen liderazgo de Pedro, todas las cosas en común, pero al final su error, hermano, es encerrarse solamente en Jerusalén cuando esa no era la orden que el Señor había dado para ellos. Luego viene, hermanos, el segundo periodo de esta iglesia, que es la expansión de la iglesia. Y esa expansión de la iglesia va desde el martirio de Esteban, que fue el suceso con el que finalmente la iglesia salió de Jerusalén. Desde el martirio de Esteban en el año 35 hasta el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Este es el segundo periodo de esta iglesia. Y quiero pedirle, perdón, pasamos un poco aquí. Quiero pedirle a la hermana Andrea que me lea esta diapositiva, por favor. La expansión de la iglesia, definición de la iglesia, distribución de los fondos, el ministerio de Esteban, la iglesia de Antioquía de Siria, el ministerio de Saulo de Tarso, el ministerio de Felipe el diácono, el ministerio de Bernabé en Antioquía de Siria, la visión del lienzo, primer viaje misionero de Pablo, el concilio de Jerusalén. Muchas gracias, hermana. Estos son los eventos importantes en esta parte de la iglesia, en esta división que se llama la expansión de la iglesia, que fue el momento donde la iglesia comenzó a salir de Jerusalén. Todo comienza con el martirio de Esteban. Esteban, mis amados hermanos, es un hombre que va al martirio por causa de su predicación, por causa de su sabiduría, por causa de que es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que habla con osadía, un hombre que habla con autoridad. Y en el libro de Hechos podemos ver, hermanos, lo que lleva a Esteban al martirio es una predicación que Lucas registra, que es una predicación
y Lucas se toma 3 capítulos para hablar solamente de este hombre llamado Esteban. Entonces, allí en ese momento, cuando el ministerio de Esteban surge, la iglesia comienza a definirse, en el sentido de que la iglesia, ya en la iglesia, en ese periodo hay personas gentiles, pero los gentiles son menos que los judíos. Aquí la balanza está del otro lado primero. Son más judíos que gentiles. Esteban era un gentil. Estaba Bernabé, que era un gentil también. Y la iglesia entonces comienza con lo que es la distribución de los fondos. Pero para distribuir los fondos, cuando llegamos a Hechos capítulo 6, se escoge a 6 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Y ahí en la iglesia surge lo que es el ministerio del diaconado. El ministerio que hasta hoy tiene relevancia. Surge el diaconado por causa de la distribución de los fondos y ahí entonces aparece el ministerio de este hombre llamado Esteban. Bueno, hermanos, Esteban en su sermón que quedó registrado por Lucas, Esteban, hermano, no tuvo temor en denunciar lo malo de lo que fue la cultura judía. Y hay judíos allí que están oyéndolo y se están enfureciendo. Dice la Biblia que crujían sus dientes contra él. Usted lo ha leído. Y entre esos que estaban crujiendo sus dientes contra él había uno llamado Saulo de Tarso, que estaba ahí también escuchando lo que Esteban predicaba y se están llenando de ira hasta que agarran a este hombre y lo matan. Ahora, mis amados hermanos, hay algo interesante que podemos rescatar de lo que fue ese martirio de Esteban y es, hermanos, cómo un hombre lleno del Espíritu Santo enfrenta una prueba. Este hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, enfrenta esta prueba y aquí podemos ver cómo habla un hombre lleno del Espíritu Santo al momento de una prueba, cómo habla, cómo se comporta, qué dice, qué ve y al final va al martirio. Muere y se convierte en el primer mártir de la iglesia. Y por causa de él, entonces ocurre una gran persecución a tal punto que por primera vez después de 6 años los judíos o la iglesia más bien sale del seno de Jerusalén. Pero mire cómo salió. Salió por causa de una persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios usó la persecución para hablarle a la iglesia. Porque esta persecución le hace ver a la iglesia que el ministerio no era solamente en Jerusalén, que era fuera de Jerusalén, pero al parecer los hermanos por causa de su cultura judía no entendían que el ministerio era afuera de Jerusalén. Entonces la persecución le habla. Entonces podemos ver en el libro de Hechos, hermanos, por allá por el capítulo 10 y 11, que por causa del martirio de Esteban, los que son echados fuera del territorio solamente van predicando la palabra a los que son judíos nada más. O sea que ellos aparentemente llevaban esa mentalidad. Entonces están fuera del territorio de Jerusalén y solamente están hablándole la palabra a los que son judíos, pero sin embargo había un grupo de ellos allí que no era judío y empezaron a hablarle a otro grupo de gentiles y entre ese grupo de gentiles surge una iglesia poderosa que se llama la iglesia de Antioquía de Siria. Una iglesia poderosa, una iglesia misionera, una iglesia cuyo trabajo, cuyo ministerio que sale de esta iglesia tiene relevancia hasta nuestros días. Surge este gran ministerio y entonces la iglesia de Jerusalén envía a un supervisor a la región de Antioquía a ver cómo estaban las cosas. Ese supervisor se llama Bernabé. Interesante.
se llama Bernabé. Vaya a supervisar cómo está el movimiento, cómo se están portando los cristianos, cómo están las cosas. Y Bernabé llega y por causa del ministerio de Bernabé hay más crecimiento en la iglesia. Bernabé se queda allí con ellos. Mientras tanto, en la otra parte, un hombre llamado Saulo de Tarso está viviendo una experiencia de conversión con el Señor posterior a la muerte de Esteban. Entonces va a venir otra manera de Dios hablarle a la iglesia de Jerusalén, y es, hermano, a través de la conversión de Saulo. Entonces ya tenemos dos cosas con las cuales Dios habló: el martirio de Esteban y la conversión de Saulo de Tarso. Son dos sucesos que están hablándole a la iglesia de corte judía, y le están dando a entender que la salvación no era solamente para judíos, sino también para personas gentiles, como Dios había dicho desde el principio, que el evangelio tenía que ir hasta lo último de la tierra. Entonces, mientras Bernabé está supervisando en Antioquía, en el otro lado, Pablo está viviendo una experiencia de conversión que ya no es Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo. Y en esa persecución también surge el ministerio de Felipe el diácono. Felipe el diácono va para un lugar llamado Samaria, donde está la gente que los judíos tanto repudiaban, y allí, cuando está Felipe allí, hay avivamiento, hay sanidades, hay liberaciones, hay predicación, hay conversión, hay un gran avivamiento en Samaria por causa de un hombre llamado Felipe, que era un diácono, pero ahora está ejerciendo la obra del ministerio. Saulo se está convirtiendo en el otro lado, mientras que Bernabé en su ministerio está supervisando la región de Antioquía de Siria. Posteriormente a eso, después de la conversión de Saulo, la gente le tiene miedo a Saulo de Tarso. No se quieren acercar a él. Aunque él vivió una experiencia con Dios, aunque él tiene un encuentro con Dios, la gente no se quiere acercar a él. Entonces es Bernabé quien lleva a Saulo de Tarso a Antioquía de Siria, lo presenta a los hermanos, se queda un año. Bernabé con Saulo se quedan un año en Antioquía de Siria, y ahí, por causa del ministerio de Bernabé y de Saulo, se agregan muchas personas. Interesante esto. Se agregan muchas personas, y en la persona de Bernabé se pueden ver algunos dones que se están manifestando del Espíritu Santo, como por ejemplo el don de la exhortación. Bernabé está exhortando y mucha gente se está convirtiendo. Interesante todos los detalles y las lecciones que pudiéramos sacar de esto. Porque cuando hablamos de pentecostalismo, solamente creemos, mis amados hermanos, que el don pentecostal es el hablar en lengua, cuando realmente no es así. En la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ha dado diversidad de dones, diversidad de manifestaciones, y Bernabé manifiesta un don llamado el don de la exhortación. ¿Cree usted que todo el mundo exhorta? Todo el mundo no exhorta, hermano. La exhortación es un don, y la exhortación es una enseñanza que tiene énfasis en algo que no ha ocurrido. Por lo tanto, dice la Biblia que Bernabé exhortaba a todos a que con corazón sincero permaneciesen fieles al Señor, y la gente se está convirtiendo y se están agregando. Está el don de la enseñanza, aparte del ministerio, y lo está expresando Saulo y lo está manifestando Bernabé, y ambos, a través de la enseñanza, están provocando que mucha gente gentil se convierta al cristianismo. Entonces, dos maneras en la expansión en la que el Señor le habla a la iglesia: con la muerte de Esteban y con la conversión de Saulo. Pero viene una tercera manifestación con la cual el Señor le hace entender a la iglesia que la iglesia no era solamente judía, sino que también era gentil, y es la visión del lienzo. La visión del lienzo, donde el apóstol Pedro está en un ayuno. Usted conoce la historia. El apóstol Pedro está en un ayuno, y en medio de ese ayuno desciende un lienzo con animales de diferentes especies, y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca.
Y el Señor le dice, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común. 3 veces se repite la visión del lienzo. 3 veces se repite hasta que al final unos hombres llegan de la casa de Cornelio, hablan con Pedro. Va Pedro a la casa de Cornelio por una orden sobrenatural del Espíritu Santo. Ustedes hicieron esa tarea, ¿verdad? Yo creo que de pronto alguno de ustedes incluyó esta experiencia donde el Espíritu Santo estuvo relacionado en lo que fue esta experiencia donde Pedro va a la casa de Cornelio y Cornelio recibe la orden de que el hombre que va a llegar le va a decir todo lo que tiene que hacer, pero mientras Pedro está hablando, el Espíritu Santo se manifiesta en la casa de Cornelio y todos son bautizados en el Espíritu Santo, y Pedro y los demás apóstoles judíos tienen que entender que el Espíritu Santo no era algo exclusivo de la clase judía, sino también para los gentiles. Entonces, con la visión del lienzo que estaba dando a entender que el propósito era la predicación entre los gentiles, podemos ver entonces que el Señor está hablándole también a la iglesia en este periodo llamado la expansión. Pero cuando leemos, mis hermanos, libros de historia eclesiástica, como por ejemplo el libro que les coloqué en la plataforma, el libro de Historia del Cristianismo, tomo 1 de Justo González narra de que Cornelio se convirtió en un presbítero de la iglesia de Asia. Se convirtió en un presbítero, lo que quiere decir que Eusebio de Cesarea lo menciona como un gran líder, un presbítero de una región de Asia. Entonces quiere decir que la vida de Cornelio no se quedó en una experiencia, sino que la vida de Cornelio, la vivencia pentecostal de Cornelio, la llenura del Espíritu Santo en Cornelio, lo llevó a una vida de servicio a Dios. Pregunta hasta aquí, mis amados hermanos. Preguntas. Pastor, buenas noches. Mil disculpas por el atraso. Buenas noches, hermanos. Pastor, usted tiene un conocimiento muy amplio acerca del tema. Quisiera hacerle una pregunta. O dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia de los primeros cristianos con los de ahora? Y la otra pregunta, ¿qué es lo que le falta o qué lectura le da a la iglesia de hoy en día? Interesante su pregunta, hermano. Interesante. Bueno, primero, usted me pregunta que cuál es la diferencia entre los cristianos del primer siglo y los cristianos de hoy. Bueno, hay una diferencia en lo que es el contexto, sí. La iglesia del primer siglo estaba en un contexto y la iglesia de hoy está en otro contexto. La iglesia de hoy tiene ventajas que no tuvo la iglesia del primer siglo. Tuvieron ventajas, pero la iglesia de hoy no tiene la pasión que tuvo la iglesia del primer siglo. A pesar de que tiene más ventajas que tuvo la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no tuvo templos como hoy tenemos. La iglesia del primer siglo no tuvo la organización que hoy tenemos, ¿no? Entonces hay muchas diferencias, pero sin embargo, algo que se puede notar es que el fervor y la pasión del Espíritu no es igual hoy a la pasión que existía en los primeros años. No es igual. Usted me preguntó que cuál era la diferencia y esa es mi opinión. La segunda pregunta, ¿cuál fue, hermano? ¿Qué lectura, qué lectura en términos generales le da a la iglesia de hoy? En términos generales, hablando, por ejemplo, algo tocó usted acerca de los templos, la administración, de los recursos que ahora son hay mucho más recursos, entonces
¿qué lectura le da a eso? O sea, si hay un avivamiento en verdad del Espíritu Santo hoy en día, y de qué forma la iglesia lo está viviendo. Ok. Al principio de la clase, y muy válida la pregunta del hermano Emilio, por favor, los demás hermanos presten atención a estas preguntas, son interesantes. A mí me resultan interesantes estas preguntas así, porque son preguntas de actualidad, claro, basado en nuestra materia. Pero la iglesia de hoy, bueno, yo al principio de la clase mencioné que las 7 iglesias de Apocalipsis representan un periodo de tiempo de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y tristemente, si se estudia esa línea de tiempo de una manera concienzuda y con todo un trasfondo histórico, nosotros podemos ver que en cuanto a pasión, en cuanto a fervor, la iglesia ha venido en descenso. Tanto así que la última iglesia, que se llama la iglesia de la Odisea, da a ver, el Señor le dice a esa iglesia: tú dices que eres rico, pero eres un pobre, ciego y desventurado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia ha venido en una decadencia, a tal punto que al final tenemos una iglesia que no oye la voz de Dios. Tenemos una iglesia que parece que se enredó en tantos asuntos, que se sintió rica, que prosperó tanto, que la prosperidad parece que se tendió como un manto sobre los ojos de ellos. El Señor le dice a ellos: unge tus ojos con colirio para que puedas ver, y compra vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza. La iglesia hoy está llena de tanta diversidad de corrientes, de ideas, de pensamientos, de filosofía, de opiniones. La iglesia está tan tergiversada en todas estas cosas, que la condición de la iglesia hoy difícilmente pudiéramos decir que se está viviendo algún avivamiento. Si se está viviendo algún avivamiento, el avivamiento se está viviendo de manera personal. Lo pueden estar viviendo ciertos cristianos de manera personal, pero en forma general no hay avivamiento. En forma general no lo hay. No lo hay. Pastor, disculpe una pregunta. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Y no sé, ¿me podría aclarar esto donde dice cuál fue el motivo, el error de la iglesia pentecostal? Sí. El error, ¿con quién estoy hablando, hermano? ¿Con el hermano Francisco? Sí, mi pastor. Ok, hermano Francisco. Ok. El error de la iglesia pentecostal fue encerrarse solamente en Jerusalén. Ese fue el error de la iglesia del primer siglo. Mucho fervor, todo estaba bien, mucho fervor. Tenían su propio sistema de enseñanza. Era una iglesia doctrinal, pero era una iglesia que su error fue quedarse solamente en Jerusalén hasta que el Señor permite la persecución de Esteban para que se dé la expansión de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas con las que tuvo luchas los primeros líderes de la iglesia fue en entender que la iglesia no era exclusivamente de la nación judía, sino que la iglesia del Señor era para todas las naciones. Ese fue el error de ellos. Ese fue el error, a pesar de que enfrentaron los falsos maestros, a pesar de que fueron usados en el Espíritu Santo, a pesar de todas las virtudes, su error decayó allí. Decayó allí a tal punto que aquí en el punto donde estamos ahora mismo, que es el punto de la visión del lienzo, ahí se puede ver, hermanos, que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y hay un gran avivamiento, hay una manifestación del Espíritu Santo, los otros apóstoles que llegan posteriormente le dicen a Pedro que qué él hacía dentro de esa casa, porque para un judío entrar en casa de alguien que no era judío era
eso significaba hacerse inmundo. Sí, eso significaba hacerse inmundo. Entonces ellos le reclaman hasta que Pedro tiene que aclararle lo que pasó adentro de la casa. Entonces ellos tienen que hacer silencio porque se dan cuenta de que el Espíritu Santo no era solamente para ellos, era para todas las naciones. Pero si Dios, mis amados hermanos, no habla a través de la persecución de Esteban, si Dios no habla a través de la conversión de Saulo, si Dios no habla a través del martirio de Esteban y de la visión del lienzo, escúchenme hermanos, y me voy a atrever a decirlo, la iglesia cristiana se hubiera convertido en un grupo exclusivo de una cultura. Se hubiera convertido así, en un grupo exclusivo de una cultura. Y cuando una cultura o un grupo de personas se hacen exclusivos en cuanto a una enseñanza, una doctrina, ¿en qué se convierten, hermanos? En una secta. Y el Imperio Romano los estaba concibiendo a ellos como una secta del judaísmo. Hasta que la iglesia comienza a expandirse. Entonces, el Espíritu Santo estuvo muy involucrado en el hecho de que la iglesia saliera de los linderos de Jerusalén. El Espíritu Santo intervino y la iglesia no quedó como un grupo exclusivo de ciertas personas. Amén. La hermana Evelyn Arevalo levantó la mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una pregunta, pastor. Hoy en día también se ve que hay ciertas iglesias que se aíslan y solo están solo dentro de ellos, pero no hay un crecimiento fuera o no sé si eso esté bien, porque ahora que leemos en la historia también se ha dado anteriormente. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿Qué opina usted, pastor? Bueno, la iglesia del Señor por naturaleza tiene que crecer. Por naturaleza, porque es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo no es un cuerpo muerto. La iglesia del Señor no es una organización meramente humana. La iglesia del Señor, en la iglesia del Señor operan los dones del Espíritu y los dones del Espíritu tienen como fin capacitar a los miembros para que la iglesia crezca a través de sus miembros, ¿sí? Ahora, si ese mover del Espíritu en ese plano, en ese aspecto, no se está dando en una iglesia, entonces posiblemente no tenemos manifestación del Espíritu dentro de la iglesia. Porque hemos pensado de que la manifestación del Espíritu es que la gente llore o se caigan al suelo. O sea, la iglesia se ha ido al extremo de pensar que la manifestación del Espíritu es que la gente se caiga al suelo, que haya un espectáculo dentro de la iglesia o sentir un escalofrío para decir que el Espíritu está. Pero vemos una manifestación del Espíritu que es donde el Espíritu reparte dones a cada uno según como él quiere, según la capacidad de cada quien, para provecho. Entonces, cuando dentro de la iglesia hay ciencia, exhortación, servicio, enseñanza, evangelismo, sanidad, todo esto tiene como fin que la iglesia se desarrolle y crezca. Pero si una iglesia pasan los años y una iglesia no crece, eso es cuestionable. Eso es cuestionable. Yo una vez, aquí en mi experiencia como coordinador del distrito aquí donde yo trabajo con Asamblea de Dios aquí en Panamá, una vez visitamos una iglesia, fuimos a supervisarla y estábamos viendo la estructura del templo y la pastora decía que las baldosas, que el cielo raso, que el techo, y la pastora estaba enfocada dándonos un informe solamente de la fachada del templo. Y ella estaba muy contenta por la fachada del templo y yo le hice una pregunta y le dije, hermana, ¿cuántos miembros hay? Y ella hizo silencio y me dijo, si aquí vienen 2, yo predico con 2. Y si viene 1, yo predico con 1. Yo le dije, no, hermana, no, esa no fue la pregunta. Mi pregunta es, ¿cuántos miembros hay en esta iglesia? Ya le digo, pastor, que si viene 1, predico. No.
¿Cuántos miembros hay? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas damas? ¿Cuántos caballeros? ¿Qué pasó, hermano? Que esa iglesia no había crecido en mucho tiempo, pero estaban contentos con la fachada, con la pintura, con las paredes, pero eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos los miembros que estamos allí. Y una lección interesante que se ve en la expansión de la iglesia, si hablamos de dones, podemos ver el don de exhortación de Bernabé. Si ustedes entran al libro de Hechos y en una concordancia ponen Bernabé, miren todo lo que ese hombre hizo. Cómo el Espíritu usó a Felipe. Mire, si vamos a hablar aquí en la expansión del ministerio de Felipe, veamos el desarrollo de Felipe el diácono. Deja de ser diácono para predicar en Samaria. Está en Samaria. Es el pastor de la iglesia de Samaria, donde hay señales, sanidades, hay todo un mover pentecostal. En el momento, dice la palabra, que el Espíritu levantó a Felipe y lo llevó a Jope. Y después de un gran avivamiento, Felipe se ve predicándole a un etíope nada más. A un etíope. A uno lo bautiza. Y cuando lo bautiza, dice la Biblia que cuando salieron del agua, el Espíritu levantó a Felipe y lo llevó a otra ciudad. Entonces hoy, hermano Emilio, en cuanto a la pregunta que me hizo de la definición, hermano, algo que cabe aquí decir, ¿cuántos están dispuestos a pagar un precio así? De tener algo grande a que Dios lo lleve a empezar de cero. Hermano, la mayoría no está dispuesta. La mayoría no está dispuesta. Al final, ¿qué se dice de Felipe? Que sus 3 hijas son unas profetisas. Son 3 muchachas usadas por el Espíritu Santo en las ciudades de Jope, por allá por donde está Felipe, el ex diácono ahora, como un evangelista. Desarrolló un ministerio dentro de su casa después de ser el pastor de toda una ciudad, ¿no? Entonces, hoy en día, hermano, nadie está dispuesto a perder nada por Cristo. Hoy todo el mundo quiere ganar, nadie quiere perder. Una pregunta. ¿Cómo no? Una pregunta, Sí. Escuchando lo relacionado entre de este tiempo, los hombres de hoy, algo sobre de los fondos de aquellos tiempos a este tiempo, y de cómo pagar un precio entre una distribución y no personal, sino abierta. Y entonces, ¿cómo podemos en estos tiempos ver a hombres de esa época, ver a miembros transeúntes que se pegaban a esas personas porque había una adivosidad, y cómo ellos no trabajaban para sí, sino, digamos, para el pueblo? Entonces, en este tiempo, en esta colonia que estamos ahora viviendo, ¿cómo podremos nosotros verificar que en este lugar se ha levantado una comunidad, y en esta comunidad va creciendo, no solamente en miembros, sino también en lo económico, ¿verdad? Como para regar fondos a quien se necesita. ¿Por qué no se hace lo mismo de ese tiempo a ese tiempo? Claro que hubo, como acaba usted de decir, ¿no? La gente, creo que la iglesia se desvió en acumular, y después me imagino que no supo cómo hacer crecer también ese dinero, tal vez porque no habían los mecanismos como tenemos ahora. Pero ¿por qué también no se puede hacer lo mismo y repartir donde haga falta? ¿Por qué no se hace igual a ese tiempo? Esa es mi pregunta. Ok, dentro de la iglesia primitiva, eso fue un sistema voluntario. Sí, fue un sistema voluntario que al final llevó al pueblo, llevó a la iglesia al fracaso económico, porque, o sea, hubo una buena intención. Aquí voy, mire, hubo una buena intención, ¿sí? Y la buena intención fue ayudar a los que no tenían. Hay un hombre que bueno, ahí está Bernabé, que lo estoy mencionando. Es uno de los ministerios favoritos míos en la Biblia, es el ministerio de Bernabé. Él vende una propiedad y todo el dinero lo da
a los apóstoles. Y eso causa la envidia de Ananías y Zafira. Ellos hacen lo mismo, pero van y mienten al Espíritu Santo, se quedan con una parte del dinero. Y conocemos esa historia del Espíritu Santo, cómo todos fueron muertos por haber mentido. Dice Pedro, no le mentiste a hombres, sino le mentiste a Dios. Entonces, hoy, hermano, esto algunas iglesias lo hacen, pero lo hacen dentro de la medida, por ejemplo, de yo saber ya quiénes son los miembros que podemos ayudar. ¿Por qué razón? Porque hoy la mentalidad no es como antes. Por ejemplo, usted toma una iglesia solamente para repartir cosas y al final de cuentas, la gente viene cuando hay, pero cuando no hay, después no viene. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto. Oído, que la iglesia lo haga no está mal, está bien que lo haga. Por ejemplo, aquí en Panamá tuvimos un escándalo bochornoso con los albergues de niños. Bochornoso. Ni contar eso, hermano. Eso es para llorar. Y yo fui uno de los que dije que la iglesia, nosotros, la iglesia evangélica, debemos de empezar a ver a esos huérfanos. Porque los huérfanos son una clase social que la iglesia no los mira, hermano. Vamos a ser honestos, o sea, son necesitados y muchas veces la iglesia no los mira. Ahora, la iglesia del primer siglo parece que sí pensó en las viudas, pensó en los huérfanos, o sea, pensaban en eso, en esas clases sociales, a tal punto que cuando leemos las cartas de Pablo a Timoteo, Pablo le está dando exhortación a Timoteo acerca de las viudas, acerca de los ancianos, acerca de los huérfanos. Eso sí se hacía. La iglesia de hoy lo ha perdido. Son pocas las iglesias que tienen ministerios enfocados solamente a eso. La mayoría no lo hace, pero algunas pocas sí lo hacen. Sí lo hacen. ¿Alguna otra pregunta? Amén, pastor. Sí. Dígame, hermano. Sí, buenas noches. Sí, estaba leyendo que el libro de Primero de Pedro fue escrito, claro, por Pedro cuando se encontraba en la iglesia de Babilonia. Ajá. Tal vez este tipo de iglesia que se formó en esa época tiene tal vez alguna evolución que a lo mejor la gente lo pueda confundir y lo relacione tal vez por el sector, por donde se desarrolló un imperio tan corrupto, tal vez como algo negativo para el día de hoy. Sí, hermana, hay muchas iglesias de esas que hoy se pueden desarrollar, que se desarrollaron en aquel tiempo. O sea, habían iglesias que estaban fuera del imperio romano, que estaban fuera. Por ejemplo, algo que acabo de mencionar es la conversión del etíope que ganó Felipe. ¿Sí? Bueno, se dice que cuando el imperio romano, una de las regiones que estaban fuera del imperio romano era Etiopía. Y hasta el sol de hoy, en Etiopía hay una iglesia fuerte. En ese sector hay una iglesia fuerte. Y muchos dicen que esa iglesia fuerte nació con ese etíope que ganó Felipe. Con él. Hay iglesias griegas. Por ejemplo, la iglesia griega que estuvo fuera del imperio romano fue producto de estas evangelizaciones. Sí, que estuvieron fuera del imperio romano y como usted dice, fueron un imperio tan corrupto. Cuando usted vaya a dar historia de la iglesia 2, ahí le van a hablar de un grupo que posteriormente en la historia se llamaron los puritanos. Sí, bueno, ese grupo de cristianos que no se corrompieron, Esos puritanos fueron, por decirle así, los evangélicos de esa época. ¿Sí?
Ese grupo no se corrompe, ese grupo está fuera del Imperio Romano, están afuera, son países Etiopía, Grecia, Birmania, toda esa región que está fuera, Turquía, que están fuera del imperio. Allá se desarrollan iglesias producto de este ministerio que estaba en Antioquía de Siria. Y son iglesias que fueron modelos y hasta hoy, si usted viaja a esas regiones, usted se encuentra iglesias que están en esos pueblitos que tienen tendencias de este tiempo. Sí las hay, hermano. Sí las hay. Muy bien. En este periodo de la expansión de la iglesia también surgió el ministerio del apóstol Pablo. Pero amados hermanos, cuando usted lee el ministerio del apóstol Pablo, quiero aclararle algunas cosas que quizás, hermano, no la hayan oído, pero muchas veces decimos el ministerio de Pablo, pero el primer viaje misionero de Pablo. Cuando usted lee la Biblia de una manera muy detallada, usted va a ver que no fue el primer viaje misionero de Pablo, fue el viaje de Bernabé y Pablo fue de asistente. ¿Sí? Que Pablo tuvo un papel protagónico, sí, pero es, por ejemplo, cuando usted va a mencionar el nombre de un matrimonio, ¿a quién menciona usted primero? ¿A la dama o al varón? Primero se menciona al varón. ¿Sí o no? Por lo general, primero se menciona al varón. En el fútbol, ¿verdad? ¿A quién se menciona primero? Al equipo visitante, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? Cuando usted lee la Biblia, léala bien y verá que es Bernabé y Saulo. Es Bernabé el mentor de Saulo. Y el primer viaje en Hechos 13, busquen Hechos 13 y verán lo que el Espíritu dice. Apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he encomendado. Léanlo, búsquenlo para que vean. Hechos capítulo 13. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Alguien ya lo encontró? Hechos 13. Amén, pastor. Amén. Hey, lean los versos. Ajá, lean los versos 1 y 2, por favor, alguien que lo lea. Amén. Ajá. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Mira el subtítulo. Había entonces, Sí, siga. había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín, en que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saúl. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Gracias, hermano. ¿A quién se menciona primero? Ese es el mentor de él. Se llama Bernabé. Es el hombre que lo lleva a Antioquía de Siria. Es el hombre que lo presenta. Es el hombre por la cual la gente acepta a Saulo, es por Bernabé. Fíjese bien que el mismo subtítulo dice Bernabé y Saulo. Y cuando usted sigue leyendo, sigue diciendo en una concordancia, usted lo busca y la concordancia lo va a llevar. Bernabé y Saulo, que Saulo tuvo un papel protagónico, sí, tuvo un papel protagónico, pero el líder de la misión se llamaba Bernabé. ¿Sí? Se llamaba Bernabé.
Y este es un ministerio que a veces en la Biblia pasa como desapercibido, pero es un tremendo ministerio, un tremendo hombre, Bernabé. Entonces, el primer viaje misionero que surge de esta iglesia de Antioquía de Siria, surge hacia la región de Asia, por toda el Asia, y ahí se plantan iglesias importantes, como la iglesia de Galacia. Se funda en esa parte de ese primer viaje misionero, y cuando terminan ese viaje misionero, vienen desde la última iglesia hasta la primera, vienen recorriendo y hacen todo un trabajo de confirmación y conservación de almas, algo que tenía la iglesia primitiva. Y luego cuando ellos regresan, hermanos, cuando ellos llegan a su lugar de destino, se encontraron con un problema. Se encontraron con el problema de los progresistas y los conservadores. Hermano, no es malo ser conservador, pero los conservadores judíos creían que habían que ser judíos o practicar los ritos judíos para poder ser cristiano o alcanzar la salvación. Entonces ellos se encuentran con este dilema cuando llegan, y se forma el primer concilio de la historia, que se conoce como el Concilio de Jerusalén, con el cual usted va a tener una tarea muy pronto. Ahí dentro del sílabo verá una tarea acerca de el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, que fue desde el año 50 hasta el martirio de Pablo, aproximadamente en el año 68. Y este periodo se conoce como la iglesia entre los gentiles. Ahora, ¿qué pasa en esta parte? Aquí hay una parte, aquí hay una contraparte. Ahora, lo que se está dando en esta parte de la división de la iglesia apostólica es que hay un aumento de gentiles. Préstele atención a esto. Hay un aumento de gentiles y hay una disminución de judíos. ¿Sí? Entonces ya la iglesia más gentiles que judío, y es en ese periodo, por ahí, por el año 60 en adelante, donde comienzan a aparecer los primeros manuscritos que hoy se conocen como Nuevo Testamento, pero no eran Nuevo Testamento, eran manuscritos. Entonces quiero hacerle una pregunta, hermano, si alguien sabe y me la responde, como estudiantes de esta materia deben de saberlo. ¿Cuál fue el primer manuscrito del Nuevo Testamento que se escribió? Por favor, no me diga que Mateo, porque no fue Mateo. ¿Alguien sabe cuál fue el primer manuscrito del Nuevo Testamento? Entre los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue el primero de ellos que apareció? Primero que se redactó. Juan, pastor. No, hermano, esa no es la respuesta. Ese fue uno de los últimos y que entró al canon con muchos problemas. Bien, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? El primer manuscrito del Nuevo Testamento se llama Primera de Tesalonicenses. Y semana después, con días de por medio, se escribe el segundo manuscrito que se llama Segunda de Tesalonicenses. Y se escribieron para un público gentil. Fueron los dos primeros manuscritos del Nuevo Testamento que se escribieron, y posteriormente por ahí vinieron los demás libros. Por ejemplo, uno de los ayudantes de Pablo, uno de los ayudantes de Pablo y Bernabé en el primer viaje fue Juan Marcos. Se dice que Juan Marcos, ese muchacho, se dice que era sobrino de Bernabé. Bueno, mis amados hermanos, en el primer viaje misionero, cuando ellos regresan, dice que Juan Marcos no quiso acompañarlos al segundo viaje misionero, por lo cual hubo un enojo entre Bernabé y Saulo y ellos se separaron. Bernabé tomó por otro lado y entonces Pablo tomó por otro lado con Silas. Pero se dice que es en ese lapso donde el muchacho escribe el Evangelio según San Marcos.
Y posteriormente se cree que Mateo, que no se sabe si era el discípulo de Jesús, y Lucas se documentan del Evangelio de Marcos. Y comienzan a aparecer en ese periodo los primeros manuscritos de la iglesia, porque la iglesia no tenía un registro escrito de lo que había sido el ministerio de Jesús en aquellos tiempos. Aparecen los evangelios y hay 3 hombres que se consideran como 3 grandes teólogos de la iglesia primitiva en ese tiempo, que son Pablo, Pedro y Santiago. Se consideran 3 grandes teólogos. Hermanos, el Santiago que escribe la carta de Santiago es el hermano de Jesús. Flavio Josefo narra en su libro, en uno de sus libros, Antigüedades Judías, que este hombre llamado Santiago tuvo un encuentro con Jesús, con su hermano, después de muerto. Dice que Santiago dijo que él no iba a comer más. Dice que entró en un ayuno, narra Flavio Josefo, que entró en un ayuno donde él dijo, yo no voy a comer más hasta que me aparezca el Cristo resucitado. Y dice que Santiago posteriormente dice que se apareció Cristo y le tendió una mesa y él comió. Dice que esa fue la experiencia de conversión de este hombre llamado Santiago, y después escribe un libro llamado La Carta Universal de Santiago, y ese Santiago es el hermano de Jesús. Una experiencia que narró Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías. Así que estos son 3 grandes teólogos de la época. Los demás son historiadores. Juan fue un gran teólogo, también más adelante, pero fue uno de los últimos en escribir. Hubieron otros mártires de la iglesia. Cuando la iglesia está entre los gentiles, Pablo es martirizado. Pablo, y se cree que el libro de Hechos no tiene un final concluyente, porque se cree que Lucas, que escribe Hechos, se dice que se cree que fue martirizado juntamente con el apóstol Pablo. Pedro fue martirizado en ese tiempo, años 60 en adelante, del 64 al 70, donde se da una tragedia, que fue la tragedia cuando este grupo llamado los celotes, que estaban en Judea, se rebelaron contra el Imperio Romano, y el general Tito destruyó Jerusalén y los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. Se dice que algunos judíos fueron obligados a construir los coliseos romanos en ese periodo. Ese fue el periodo donde anterior a esto se dio el segundo viaje misionero a Macedonia. El segundo viaje misionero a Macedonia. Macedonia es la región que hoy se conoce como Europa. Mi hija me hacía una pregunta el domingo, me decía, papá, ¿por qué España, ese nombre aparece en la Biblia? Y yo le dije, fueron regiones de Macedonia donde el apóstol Pablo estuvo. España, Italia, todas esas regiones, toda esa región de Macedonia, todo era Europa. Entonces, mis amados hermanos, se hace el segundo viaje misionero hasta que Pablo va a Jerusalén y es encarcelado, y desde la cárcel escribe varias cartas. La carta a los romanos, las 2 cartas a Timoteo, que fueron la última, la carta a Tito, y en ese periodo se da la rebelión de los judíos, y posteriormente en el año 70, mis amados hermanos, escuche bien, año 70, Jerusalén es destruida, los judíos son esparcidos por toda la tierra, y algo importante, los judíos no tienen más contacto con la iglesia. La iglesia se convierte en una iglesia meramente gentil desde el año 70 después de Cristo. Se convierte en una iglesia gentil, y viene entonces lo que se conoce como la Edad Sombría, que va desde el martirio de Pablo en el año 68 hasta la muerte de Juan en el año 100. Juan, que es el último de los apóstoles. Quiero pedirle a nuestra hermana Marjorie que nos lea esta diapositiva, por favor.
Se le apagó la cámara, hermana. Tiene el micrófono apagado. Amén, hermano. Voy a leer. La Edad Sombría. En este periodo, la nación judía, después de una existencia de 13 siglos, fue destruida. Su restauración se produjo el 15 de mayo de 1948. El efecto de esa tragedia dentro de la iglesia fue la separación de judíos y gentiles. El general Tito comandó la destrucción final de Judea. Las persecuciones imperiales aumentaron. Juan, el apóstol, el martirizado, sin embargo, no muere. Aparece el libro de Apocalipsis. Aparecen las últimas epístolas generales, Hebreos, segundo de Pedro, las cartas y el Evangelio de Juan y Judas. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Ese periodo, después de 13 siglos de existencia, la nación de Israel desapareció hasta que apareció nuevamente el 15 de mayo de 1948. Bueno, ya esto es escatología. El efecto de esa tragedia dentro de la iglesia fue la separación de judíos y griegos. Jerusalén fue destruida por el general Tito y la rebelión fuerte fue en el sector de Judea. Ese fue el periodo donde las persecuciones aumentaron, donde el apóstol Juan fue martirizado, pero no murió. Se dice que Juan, el apóstol, fue echado en una olla de aceite hirviendo. Oigan eso, hermano. Qué triste. Fue echado en una olla de aceite hirviendo porque en el palacio de Nerón le dieron un vino envenenado. Dice que él debió morir en 5 segundos. Iban 15 minutos y no se moría el Señor. O como no murió, lo echaron en una olla de aceite hirviendo, y como no murió tampoco, lo echaron en la isla de Patmos para que muriera solo, de hambre, de frío, de sed, que muriera abandonado allá en el exilio. Y es en ese lugar donde se le aparece el Cristo resucitado y escribe entonces la revelación hermosa que está en la Biblia, que se llama el libro de Apocalipsis. Y en ese periodo aparecen entonces las últimas cartas generales que tuvieron problemas para que la aceptaran, que fueron Hebreos, segunda de Pedro, las cartas de Juan y su evangelio. Aparecieron de último y tuvieron problemas para ser aceptadas. Apareció la carta también en ese periodo de Judas, y estas cartas, sobre todo la carta de el evangelio de Juan, apareció para defender el cristianismo acerca contra una herejía que se llamaba el gnosticismo, que después hablaremos de esta corriente. Entonces Juan escribe su evangelio para refutar esta herejía, y entonces semana después tiene que escribir la primera carta de Juan para dar una explicación más amplia, y posteriormente la segunda y la tercera. El año pasado yo di epístolas generales y hablamos de todo el trasfondo de estas cartas. Pues cuando nos toque, hermano, hablaremos en su momento de esta carta. Esto fue lo que se conoció como la Edad Sombría. Voy a pedirle al hermano Emilio que nos lea esta diapositiva. A principios del siglo II se había fundado iglesias en todos los países y en casi toda la ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendía hasta España y Gran Bretaña, en el occidente. Sus miembros ascendían y muchos millones. La bien conocida carta de Plinio, el emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo, declara en que las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Muchas gracias. Aquí hay una respuesta más a lo que la hermana Marjorie preguntó en antes. ¿Leyó eso, hermana Marjorie? Entonces, en ese tiempo de persecución, también algo que preguntó el hermano Emilio,
antes cuando él preguntó acerca de cómo definíamos nosotros el cristianismo, yo le decía que había una gran diferencia, porque hermanos, en este periodo de persecución, de muerte, donde no habían templo, mire, este fue el tiempo donde la iglesia más creció. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Mire, este es el periodo donde la iglesia experimentó un crecimiento numérico, a tal punto que hay una carta del emperador Plinio que le escribe al emperador Trajano diciéndole que por todas partes los cristianos están creciendo en multitud, a tal punto que se dice que en Asia, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban abandonados y los cristianos seguían creciendo. Llegaron a un punto donde los cristianos eran más que los ciudadanos del Imperio Romano. Dice aquí que al final del siglo I, toda la iglesia aceptó como reglas de fe las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Fue una de las cartas más populares y aceptadas en el cristianismo. Las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Atención a lo que voy a explicar aquí. Déjeme terminar de leer. Sin embargo, surgieron opiniones heréticas y comenzaron a formarse sectas cuyos gérmenes los apóstoles descubrieron y expusieron, si bien su completo desarrollo vino más tarde. El apóstol Pedro escribe sus cartas para un público que no entiende los escritos de Pablo. Pablo era un teólogo muy elevado, con palabras muy sofisticadas en la época, y Lucas también, y no se entendían los escritos de Pablo, y Pedro escribe para aclararle a gente que no entiende lo que Pablo está escribiendo. Igual Juan tiene un contenido teológico muy grande. ¿Por qué se habla de 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, pero Juan no entra en los sinópticos? Por la sencilla razón de que los 3 primeros son históricos y el evangelio de Juan es una carta teológica. Pero una de las cartas más aceptadas en la cristiandad fue la epístola de San Pablo a los romanos, como pudimos ver aquí. Bueno, este tema vamos a verlo la próxima semana, hermano, porque este tema que está aquí es candente. Es candente, y yo sé que todos van a querer hablar cuando hablemos de el desarrollo constitucional de la iglesia. La próxima semana lo terminamos y entramos en el tema de la unidad número 2, porque creo que este tema es bueno, se merece que lo toquemos aparte. Ok, mis amados hermanos, terminó nuestra clase por hoy. ¿Alguna pregunta final? ¿Algo que quieran decir? Solo algo a acotar, pastor. ¿Cómo no? Yo más o menos veo la lectura de que en ese tiempo Pablo incluso les exhortaba que ya deberían ser maestros a los cristianos, que no estén en los rudimentos de la doctrina todavía, que no estén tomando leche. Entonces ya como que los cristianos en la persecución estaban ya llenos del Espíritu Santo y por eso se expandió la iglesia. Hoy en día, no sé, yo lo veo y todos como humanos cometemos errores, pero yo lo veo que quizás hay muchos pastores que a sus ovejas las hacen dependientes de ellos. Entonces, a veces cuando la oveja se siente sin armas, tiene que buscarle al pastor y no al Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que yo puedo ver que es una iglesia también fría y porque a veces, en verdad, yo lo veo así, que a veces muchos pastores quieren que hacer sus feligreses dependientes de ellos y que el otro no es ungido y que solo él es ungido. Exactamente, hermano. Difícil decirlo, pero es la verdad. ¿Qué podemos decir, hermano? Es la verdad. Hoy hay una admiración excesiva a figuras humanas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero sí lo hay, no en todas partes, pero sí lo hay, amados hermanos. Y este es uno de los tantos detalles que hace la iglesia de hoy muy diferente a la iglesia del primer siglo. Cuando hablamos de fervor pentecostal y de ese fuego del Espíritu Santo operando en la vida personal, hay una diferencia muy abismal entre lo que era
esa manifestación del Espíritu en los primeros cristianos como lo es hoy. O sea, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Pues son muy válidas y muy buenas sus opiniones. Así que gloria a Dios. La próxima semana la clase va a estar mejor. Esta clase en el periodo que avanza, hermano, vamos creciendo en intensidad. Hermana Isabel, Dios le bendiga. No la había saludado. Amén, pastor. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Amén, hermano Edwin. Bendiciones, mi hermanazo. Hermana Kate. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Qué bueno que estemos todos aquí. Así que bueno, mis amados hermanos, para los que continúan ahora, a las 8:40 vamos con la clase de religiones comparadas. Así que nos despedimos de esta clase para luego comenzar la otra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, guárdalos de todo mal, de todo peligro, Padre, que tu presencia los acompañe siempre, que esta clase, Señor, les haya bendecido, les haya edificado, no solamente, Padre, para conocimiento, sino para aplicación y para la ayuda de otros hermanos también, Padre. Te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, por este tiempo que ha sido un tiempo de bendición, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos la próxima semana.